Los materiales compuestos de matriz polimérica están formados por una matriz orgánica y un refuerzo que puede presentarse en forma de partículas, aunque principalmente en forma de fibras largas o cortas. La mayoría de los polímeros, tanto termoplásticos como termoestables, están disponibles en el mercado con agregados de fibra de vidrio o algún otro tipo de refuerzo. Entre las matrices poliméricas más empleadas podemos encontrar el polipropileno, el poliestireno, el policloruro de vinilo, el poliacrilonitrilo, así como el poliato de metilo. Algunas otras matrices que también son muy empleadas son policarbonato, poliuretano, resina de fenolformaldehído, así como polietilentereftalato. Por su parte, las matrices cerámicas son sólidos inorgánicos no metálicos, como el carburo de silicio, la alúmina, óxido de magnesio, óxido de zinc, los cuales se caracterizan por resistir elevadas temperaturas y por su elevada resistencia a la compresión. Por su parte, las matrices metálicas permiten que el material compuesto funcione a temperaturas mayores. Las matrices metálicas, en donde incluimos aluminio y sus aleaciones, magnesio y sus aleaciones, cobre, níquel, titanio y aleaciones de compuestos intermetálicos, permiten que un componente se pueda emplear a temperaturas mayores respecto a las matrices orgánicas. Sin embargo, en términos de costo, la producción de una pieza con este tipo de matriz es mayor respecto al costo obtenido con una matriz polimérica. En cuanto a la fase discontinua, es decir, el refuerzo, mencionábamos que la principal función de este es incrementar alguna propiedad. Es importante mencionar que la mayor parte de los refuerzos presentan una forma fibrosa, es decir, los vamos a encontrar en forma de hebras, en forma de fibras. Estas fibras no solamente se obtienen a partir de un proceso de síntesis, sino que en el reino vegetal podemos encontrar una fuente importante de materiales fibrosos, ya que muchas de las fibras que se emplean en la actualidad se obtienen de la naturaleza y se emplean en situaciones en las que no se requieren grandes esfuerzos. Algunos ejemplos de este tipo de fibras las vamos a encontrar en diversas industrias. La industria textil, primeramente, es un mercado que consume gran cantidad de fibras de celulosa, fibras de algodón, de lino, de yute y cáñamo. Una segunda industria, que es una gran consumidora de este tipo de materiales, es la industria del papel, con un alto consumo en madera y en paja. Otras fibras con gran uso son el pelo, la lana y finalmente la seda. Dentro de las fibras de origen sintético vamos a encontrar un gran campo, siendo la más importante de estas la fibra de vidrio, debido a su bajo costo y la facilidad de producción. La fibra de aramida, otro tipo de fibra, es mucho más rígida y más ligera que la fibra de vidrio. Presenta mejores propiedades, pero el costo es mayor. La fibra de polietileno, que se obtiene mediante el hilado en gel, es semejante a la aramida, aunque las propiedades son menores en este caso. Algunas otras fibras de alto rendimiento son fibras de alúmina, fibras de carburo de silicio, de boro y algunos otros materiales. Previamente mencionábamos que la clasificación de los materiales compuestos puede ser primeramente con respecto a la matriz. Siguiendo esta clasificación encontramos primeramente que las matrices orgánicas, cuya nomenclatura se da, al igual que en todos los casos restantes, con las siglas en inglés. Para una matriz orgánica, las siglas para designarla son OMC. Dentro de este primer grupo encontramos dos subgrupos. El primero son las matrices poliméricas. Todos aquellos materiales compuestos con este tipo de matriz estarán designados por las iniciales PMC. Y por otro lado, las matrices base carbón tendrán las iniciales CMC.
Posiblemente esta última nomenclatura puede llegar a ser confusa, ya que un segundo grupo, el de los materiales compuestos de matriz cerámica, emplean las mismas siglas. Por tanto, muchas veces encontraremos que aquellos materiales compuestos cuya base es carbón, grafito, estarán designados por el tipo de acomodo que presente el material. El segundo grupo, perteneciente a los materiales compuestos de matriz metálica, estarán designados por las iniciales MMC. Algunos de los ejemplos más representativos de este tipo de compósitos son matriz base aluminio reforzado con carburo de silicio, matriz base magnesio reforzado con alúmina, matriz base cobre reforzado con grafito, por mencionar algunos. El último grupo, perteneciente a las matrices cerámicas, estarán designados, como mencionábamos, con las letras CMC. Podemos observar para este grupo de compósitos algunos de los ejemplos característicos son carburo de silicio con alúmina, sílice con óxido de magnesio, carburo de silicio con silicio, etc. A diferencia de los grupos previos, es decir, las matrices poliméricas y las matrices metálicas, para el caso de los compósitos con matriz cerámica, no necesariamente el material reforzante pertenece a otro grupo de materiales. Tanto el refuerzo como la matriz para este grupo pueden ser ambos materiales cerámicos. La selección de la matriz adecuada está determinada principalmente por la aplicación prevista para un material compuesto. Con el desarrollo de los materiales compuestos de matrices ligeras, que son en su mayoría más fáciles de procesar, las selecciones de materiales ligeros convencionales cada vez más empleados. Ejemplo de selección de la matriz adecuada se da con base en el proceso de síntesis o proceso de manufactura. En el área de la polvimetalurgia se pueden emplear aleaciones especiales debido a la ventaja que presenta este método de fabricación desde el punto de vista de la solidificación. Aquí se da una solidificación rápida durante la producción del material. Este tipo de sistemas están libres de problemas de segregación, los cuales llegan a surgir durante la solidificación convencional mediante procesos tradicionales. Si nos enfocamos en los materiales funcionales, en estos generalmente se emplean metales puros, metales nobles o materiales no ferrosos de baja aleación. La razón de esto es debido a la exigencia de mantener la alta conductividad o ductilidad o alguna otra propiedad. Ya si se desea incrementar alguna característica mecánica, el endurecimiento por dispersión de una segunda fase permite cubrir con este requerimiento y brinda una solución óptima. Los compósitos base aluminio contienen atributos particulares que los han puesto a la cabeza de los compósitos de matriz metálica. Estos contienen una combinación de alta rigidez específica, buenas propiedades, por ejemplo, resistencia a la fatiga y un potencial en el procesamiento con un bajo costo. También adaptar las propiedades mecánicas y propiedades térmicas de estos materiales, de tal forma que puedan cumplir con los requisitos de una aplicación específica. Para poder lograr esto, hay una serie de variables que deben considerarse, las cuales incluyen el tipo y el nivel de refuerzo, la elección de la aleación para nuestra matriz, así como la ruta de procesamiento para nuestro material compuesto. Todos estos factores están interrelacionados y no deben considerarse de forma aislada al desarrollar un nuevo material. Como veremos posteriormente, los compósitos base aluminio se han desarrollado durante muchos años y durante todo este tiempo se han probado con distintos tipos de refuerzo y se han obtenido diferentes grados de éxito. Dentro de los refuerzos que se han empleado para este tipo de materiales son las fibras continuas, tanto monofilamentos como multifilamentos, fibras cortas, whiskers y principalmente partículas.
También se han probado diversas matrices a lo largo de los años y la elección de la matriz, como sabemos, influye en las propiedades que tendrá el compósito. La resistencia a la corrosión, el nivel de resistencia mecánica, la tenacidad, por mencionar algunas, están fuertemente relacionadas e influenciadas con la elección de la matriz. Generalmente se utilizan aleaciones ingenieriles pero en una forma ligeramente modificada para que pueda aceptar el refuerzo seleccionado. El tipo de refuerzo también influye en el método de fabricación. Claramente, un monofilamento no podrá manejarse de la misma forma que una partícula o que un whisker o una fibra corta. Hablemos un poco más de las matrices metálicas. Dentro de las matrices más comunes encontramos aquellas base aluminio. Como es sabido, las aleaciones base aluminio se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo perteneciente a las cast alloys, es decir, las aleaciones coladas, y el segundo grupo a las aleaciones para forja, las raw alloys. Dentro del grupo de las cast alloys más empleadas como matriz para materiales compósitos, tenemos la aleación A356, la 380, así como la 206. En el caso de las raw alloys, las aleaciones más empleadas son primeramente la 6061 y la 6063 debido al contenido de magnesio, silicio y cobre, la 2014, 2618 y la 2041 por sus contenidos en cobre, en silicio y magnesio, la 7075 cuyos principales elementos son zinc, magnesio y cobre, y finalmente la 8090 cuyos principales elementos son cobre y magnesio, que ayudan a la precipitación de una segunda fase, pero que también contienen algo de litio, lo cual junto con el magnesio ayuda a disminuir el peso final de la pieza o componente. Algunas otras aleaciones dentro de este primer grupo encontraríamos aleaciones con compuestos intermetálicos, principalmente las aleaciones aluminio-hierro y aluminio-escandio. El diseño y desarrollo de materiales ligeros y energéticamente eficientes es uno de los mayores desafíos para este siglo en términos de materiales. Debido a esto, el magnesio presenta un enorme potencial para reemplazar materiales como aceros, aleaciones base aluminio y algunos materiales base polimérica. Inicialmente y principalmente debido al alto precio, las aplicaciones para aleaciones base magnesio estaban limitadas, pero recientemente el interés en este grupo de materiales ha aumentado debido a la disminución gradual de su costo en términos de procesamiento. Las aleaciones base magnesio tienen mejores características en términos de solidificación que otros metales como el cobre o el aluminio, siendo la fundición uno de los procesos de fabricación dominantes para estos materiales. Sin embargo, la fabricación de aleaciones base magnesio y obviamente compósitos con matriz base magnesio presentan varias dificultades y en la actualidad es un gran desafío tanto para ingenieros como científicos debido a la alta afinidad que tiene el magnesio por el oxígeno. Hasta el momento existen varias técnicas de síntesis desarrolladas para la fundición de este grupo de materiales. Algunos procesos como arena por gravedad, molde permanente, se emplean para producir componentes tanto para la industria aeroespacial como para la industria de defensa de alto rendimiento. La fusión y colada de aleaciones base magnesio en una atmósfera inerte asistida por vacío es uno de los procesos más adecuados y respetuosos con el medio ambiente. Entonces, las aleaciones magnesio presentan en general características como una baja densidad y son altamente maleables, presentan también buenas propiedades mecánicas, además de que son susceptibles a ser envejecidas y finalmente
presentan una buena resistencia a la corrosión. Dentro de este grupo de materiales, el sistema magnesio-aluminio es el de mayor interés comercial debido a su fácil moldeo y a la combinación óptima tanto de resistencia mecánica como de dureza y resistencia a la corrosión. Por otro lado, los sistemas magnesio, zinc, itrio y magnesio, zinc, tierras raras permiten la formación de fases intermetálicas duras que, aunadas al reforzamiento de este material, contribuyen a incrementar propiedades mecánicas. Las principales aleaciones base magnesio empleadas para la fabricación de materiales compuestos son los sistemas AZ con aluminio y zinc en diferentes porcentajes: AZ31, AZ61, AZ80 y AZ91. Si bien el sistema AZ es el más empleado, también podemos encontrar que el sistema ZK con zinc y circonio también es empleado nuevamente debido a la formación de fases intermetálicas. Dentro de los campos de aplicación en donde encontraremos este tipo de compósitos son principalmente las industrias aeroespacial, automotriz. Otra industria en la que también podemos encontrar aplicaciones para este tipo de compósitos es la industria biomédica, la cual enfoca sus estudios en aplicaciones cardiovasculares y principalmente ortopédicas. La aleación comercial AZ31 es la más empleada para aplicaciones no automotrices. El mayor contenido de aluminio para los sistemas AZ61 y AZ80 le confiere una mayor resistencia, pero con una menor capacidad de destrucción. En cuanto a la aleación ZK60, esta aleación fue diseñada principalmente para aplicaciones en autos de carreras y bicicletas. La velocidad para conformar y fabricar tubos con esta aleación es extremadamente baja, lo que genera que sea poco rentable para aplicaciones automotrices. En nuestro siguiente grupo encontramos los compósitos base titanio. El titanio puro existe en dos formas alotrópicas: la fase alfa, que es hexagonal compacta, y la fase beta, que es cúbica centrada en el cuerpo. En este tipo de aleaciones, los elementos aleantes se clasifican en alfa estabilizadores, por ejemplo, el aluminio, el nitrógeno, oxígeno, el carbono; en beta isomorfos como el vanadio, molibdeno, niobio y talio; en beta eutectoides como el hierro, magnesio, cromo, níquel, cobre, silicio; y en elementos neutros como es el circonio y el zinc. Las aleaciones base titanio se clasifican en aleaciones alfa, en alfa más beta y en aleaciones beta, con una utilización aproximada en el mercado de 26, 70 y 4% respectivamente. Las características de este tipo de aleaciones son una densidad media, un alto módulo de Young. También este tipo de materiales alcanza relaciones importantes entre resistencia mecánica, densidad, y módulo de Young, densidad. Además de esto, distinguen por presentar una alta resistencia mecánica a temperaturas elevadas, así como una buena resistencia a la corrosión. La aleación titanio 6 aluminio 4 vanadio es la más común de las aleaciones alfa-beta y ocupa un 56% del mercado total debido al equilibrio que presenta entre resistencia mecánica, ductilidad, resistencia a la fatiga y tenacidad a la fractura. Las propiedades mecánicas de las aleaciones alfa-beta se relacionan con el contenido de beta y con el tipo de tratamiento térmico que se le aplique al material. Las microestructuras resultantes para este grupo de aleaciones están determinadas por la transformación de la fase beta y por la velocidad de tratamiento. Este tipo de materiales compuestos tendrán como principal campo de aplicación la industria aeroespacial en turbinas y piezas del fuselaje, aunque también lo podemos encontrar en aplicaciones médicas debido a la alta biocompatibilidad, a una alta bioadhesión, así como a una alta resistencia a la corrosión.
Las aleaciones base cobre presentan entre sus principales características buenas propiedades térmicas, eléctricas y mecánicas, además de una buena resistencia a la corrosión. Dentro de las principales aleaciones empleadas para la fabricación de materiales compuestos tenemos el cobre puro, tenemos el sistema cobre-zinc, cobre-estaño, cobre-níquel, cobre-tungsteno y molibdeno. Ejemplos de este tipo de compósitos tenemos el sistema cobre-alúmina, el cual presenta características como una alta conductividad térmica y eléctrica, así como una alta resistencia mecánica y una excelente resistencia a tratamientos térmicos como el recocido. Sus aplicaciones principales abarcan electrodos de soldadura por resistencia, cables y conectores eléctricos. En el caso de materiales funcionales para aplicaciones de soporte electrónico y disipación térmica, siempre se busca tener coeficientes de expansión térmica que sean compatibles con los semiconductores o con los sustratos cerámicos, una alta conductividad térmica y muy buenas propiedades mecánicas. Debido a la alta conductividad térmica que presenta el cobre como matriz y al bajo coeficiente de expansión térmica que presenta el carburo de silicio, el compósito cobre-carburo de silicio es una buena solución como disipador de calor. Este tipo de compósitos proporcionan una buena relación entre propiedades termomecánicas y una alta conductividad, además de que en términos de densidad el compósito presenta un menor peso respecto al cobre, aunado a una buena maquinabilidad. Algunos otros campos de aplicación aparte de la industria electrónica tenemos la industria petrolera y la industria marítima, en donde el requerimiento de una alta resistencia a la corrosión es fundamental. Finalmente, el potencial de los compósitos de matriz metálica para lograr grandes mejoras en términos de propiedades en comparación con las aleaciones convencionales ha permitido su uso en un mayor número de campos. Como vimos, los compósitos de matriz metálica se pueden clasificar en diferentes categorías según la matriz que tengamos. A partir de estudios recientes, es evidente que en conjunto los diferentes compósitos base aluminio alcanzan una participación de más de un cuarto del mercado en diferentes aplicaciones. Esto se debe principalmente a propiedades únicas como una baja densidad, una alta resistencia mecánica, buenas propiedades térmicas, una rigidez mejorada, una expansión térmica controlada y una resistencia al desgaste y al incremento de la resistencia al desgaste. Entre todas las aleaciones base aluminio, las aleaciones que son susceptibles a endurecerse por precipitación son las que alcanzan un mayor interés.